Ahí la estoy grabando. Ahí está. Perfecto. Joya. Bien, Empezó. gracias. Bueno, comenzamos entonces. Compartir screen. Perfecto. Bien. ¿Se ve el power? Sí. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Comenzamos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Dale. ¿Cuál es el power ese, profe? No te escucho nada, no escuché. ¿Cuál es el power de los dos? No, perdón, se escucha entrecortado, no sé qué me estás diciendo. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es el power? Y nada, profe, ya lo encontré. Bien. Bueno, hoy vemos enzimas y si nos alcanza el tiempo vamos a ver metabolismo. Quedamos así. Si es que están de acuerdo, hacemos los lunes y los viernes 20 horas. ¿Puede ser? ¿O el viernes prefieren más temprano? ¿Se escucha? Sí. Yo no tengo problema, por mí está bien. Bueno, vamos parte por parte. Lunes 20 horas de vuelta. ¿Bien? Joya. Perfecto. Dale. Bueno, vamos a comenzar a hablar. ¿Les quedó alguna pregunta pendiente del tema anterior? ¿De homeostasis? ¿Del agua? ¿No? ¿Todo en orden? Continuamos. Hoy vamos a hablar de enzimas. ¿Bien? Si nosotros tenemos que ir al origen de la palabra etimológicamente, nosotros tenemos que decir que lo tenemos que relacionar con la palabra fermentación o con levadura, ¿sí? Las primeras enzimas fueron descubiertas por un alemán en el año 1826, 1830, y fueron descubiertas las enzimas digestivas por primera vez, y luego se fueron incorporando todas las demás. Aproximadamente en nuestro organismo tenemos entre 900 y 1000 clases diferentes de enzimas. ¿Bien? ¿Qué es una enzima? Es un catalizador biológico. Químicamente están compuestos por proteínas. Hay algunas enzimas que son solamente proteicas y otras enzimas que tienen una parte proteica y otra parte no proteica. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? ¿Voy rápido, voy lento? ¿Está bien? Levanten el pulgar, yo veo solamente a Facu, a Rosario y a Juan nada más. Bien. Y ahora me veo a mí, pude verme a mí. Así, ¿ustedes me están viendo a mí? Sí. Perfecto, bien, como habíamos dicho. Sí. ¿Quién las origina? Las mismas células. ¿Sí? Su función puede ser a nivel intracelular o a nivel extracelular. ¿Qué quiere decir? Que pueden funcionar, pueden hacer su función principal dentro de la célula o fuera de la célula. Las células sí o sí necesitan de las enzimas para realizar sus reacciones químicas, porque si no se enlentecería todo y no se podría reconstruir lo que se debe reconstruir y no llegaría a ser letal, más que nada. Son vitales para la vida misma. Bien. Dice el tercer puntito, dice que es una sustancia capaz de disminuir la energía de activación de una reacción química. Lo que hace es aumentar la velocidad de reacción, baja la energía de activación y ahí se produce la reacción. Quizás sea bastante complejo lo que acabo de decir, pero a medida que van pasando las diapositivas se van a ir entendiendo y con los ejemplos también. ¿Sí? ¿Se entiende? Una energía de activación es una barrera de activación, una barrera de energía entre los reactivos y los productos. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Y es ¿Puedes difícil, repetir eso, Bárbara. Uzi? No, ¿el qué, Manu? Lo último que dijiste de la energía de activación. ¿Es Sí. una barrera? Ya para que paso, creo que está en... Bancame. Creo que corresponde ya a la segunda diapositiva, ahí está. Este es un dibujito bastante boludo, pero bueno, pero bien didáctico. La energía de activación es una barrera de energía, ¿sí?, entre los reactivos y los productos. Entre reactivos es sinónimo de sustrato, entre los sustratos y los productos.
Fíjense que la pared está alta en el primer cuadrito en donde dice reacción no catalizada, porque no hay ninguna enzima que lo catalizó. Ahora vamos a ver lo que es un catalizador. En el segundo cuadrito lo que hace disminuye esa energía de activación la enzima y empiezan a pasar los productos. Más o menos esto gráficamente es lo que haría una enzima con su producto y con su sustrato, que lo vamos a ver más adelante. Pero yo necesito que más o menos se vayan graficando en su cabeza qué significaría la energía de activación, o qué sería, o esta barrera de energía. ¿Se entendió esta diapositiva? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Por favor, Profe, ¿puede ir un poquito más lento? Sí, ¿estás anotando? No sé quién me habló, ¿Rosario? Sí, estoy anotando, pero va como muy rápido. Perdón, es la misma ansiedad que no la puedo manejar. Gracias. ¿Te repito algo, Rosario, o se entendió? No, va bien, pero como para poder entender y anotar algo a la vez. Bien, bien. Si yo lo estuviese viendo en vivo, lo corrijo solo, pero cáguenme a pedo, está bueno eso. Bueno, vamos a la tercera. Dijimos que recién que las enzimas son catalizadores biológicos. Biológicos obviamente porque están con vida, ¿sí? Viene el biológico de la palabra vida, y catalizador es, los libros o el diccionario dice que es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción. Sustancia que va a aumentar la velocidad de la reacción, en este caso de una reacción química, y que no se va a alterar. Las enzimas no se alteran. ¿Bien? Entonces, apenas termina la reacción, sirven inmediatamente para otra reacción. Exactamente, ahora lo vamos a ver lo que son las características de las enzimas. ¿Sí? Sí. El grafiquito que muestra esta diapositiva, esta foto, es lo mismo. ¿Sí? Con el reactivo, que sería el sustrato, sin catalizador, con catalizador, y lo que hace es ganar tiempo. ¿Sí? Se aceleran todas las reacciones químicas. ¿Bien? Y acá estamos. Características de las enzimas. Dicen que actúan en pequeñas cantidades. ¿Bien? Son solubles en agua, quiere decir que se disuelven en agua. ¿Bien? La tercera característica, estas son algunas de las características principales, dice acción intracelular y extracelular, como dije hace un poquito, sus funciones dentro de la célula o en el mismo organismo. En el siguiente punto me voy a detener porque está en colorcito, dice elevada especificidad del sustrato y de reacción. Hay dos tipos de especificidad. Especificidad viene de la palabra específico, y si yo voy a dar un ejemplo a grandes rasgos, por ejemplo, la degradación de la glucosa, ¿sí? La degradación de la glucosa tiene 19 reacciones químicas, que después esto lo vamos a estudiar más adelante, y cada reacción química le pertenece a una enzima. Por ende, hay 19 enzimas que van a estar relacionadas con lo que es la degradación de la glucosa. Y ahí está la palabra especificidad. Y si yo quiero seguir discriminando esto, voy a hablar de la especificidad del sustrato y de la reacción. ¿Se entendió hasta ahí? Rosario, cagame a pedo. Más o menos. Bueno, ahí necesito que comprendan que las enzimas son específicas, que tienen que para cada sustrato, ¿sí? Sustrato es un producto, va a ir cada enzima, escuchen. Si el sustrato es la sacarosa, ¿bien? Si el sustrato es la sacarosa, ¿saben lo que es la sacarosa? De nombre nada más. Un tipo de hidrato de carbono. La enzima se llama sacarasa. Vayan comprendiendo eso y vayan comprendiendo que en la degradación de la glucosa hubo 19 reacciones químicas para que la glucosa se degrade, hubo 19 proteínas todas diferentes. ¿Bien? Yo me olvidé de desaclararles, el capítulo número 1 de fisiología es bastante tedioso, después se pone recontra bueno,
tenemos que pasar este primer capítulo y después vemos sistemas y es mucho más entretenido, pero bueno, estamos bien adentro de la célula, así que tienen que bancar estas clases que después se pone interesante de verdad. Y ahora sigo en el mismo puntito, y voy a la especificidad del sustrato, y dice que cada enzima actúa en un sustrato específico y no en otro, como les dije recién. El ejemplo de la sacarosa con la sacarasa. Ok. ¿Bien? Sí. Profe, recién nombraste que había proteínas también. O sea, esas proteínas son las mismas enzimas, ¿no? Exactamente. ¿Qué es una enzima? No es ni un hidrato de carbono, ni es un lípido, son proteínas, es una proteína. Perfecto. ¿Bien? Dale. El sustrato es la sustancia que va a actuar sobre la enzima. ¿Bien? Y si yo tengo que ir a la especificidad de la reacción, va a decir que solo catalizan una de las posibles reacciones. Cada enzima va a catalizar un solo tipo de reacción. Más de lo mismo estoy diciendo. ¿Bien? Sí. Siguiente punto. Actúan a determinadas temperaturas. Las enzimas son termolábiles. ¿Saben lo que significa la palabra termolábil? Que funcionan o dependen de la temperatura. No sé quién lo iba a aclarar, pero bien igual. Como sensible. Exactamente. Tenemos que lograr que las enzimas no se desnaturalicen para que funcionen. A partir de los 10 grados empiezan a desnaturalizarse las enzimas. ¿Sí? Si tenemos fiebre, se desnaturalizan y no empezamos a tener las reacciones químicas normales y empieza a trabajar la homeostasis para compensar ese quilombo homeostático. ¿Bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Por favor, díganme si no se entiende. Siguiente punto, no se consumen ni se alteran, es más de lo mismo, lo que dijo Manu, creo que fue Manu, que esa enzima, una vez que trabaja, queda inalterada y vuelve a trabajar, perdón por redundar, pero vuelve a servir para la próxima reacción química. No sufren modificaciones, y si sufren modificaciones son transitorias, se vuelven a regenerar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y dice que se denominan añadiendo asa. Tienen nombres imposibles, si nosotros vamos a hilar finito, tienen nombres imposibles las enzimas, después las vamos a categorizar, pero todas, o la mayoría, prácticamente todas, terminan con asa. ¿Sí? Y por ejemplo, en el ejemplo que le di, la de la sacarosa, sacarasa. La que está implicada en lo que es la descomposición de la urea, la enzima se llama ureasa, y así podemos ejemplificar todas. Bien, es una característica que no es tan importante, pero ustedes tienen que saber que la mayoría de las enzimas finalizan con el nombre asa, con la sigla asa, perdón. ¿Se entendió? Yo tengo una duda del primer ítem, viste que dice actúan en pequeña cantidad. Sí, sí, Sol. ¿Es por algo o no sé si no lo escuché o no lo dijiste? No, es que mucho no tengo para decir, no actúan, no son muchas las reacciones, las enzimas que van a ir a las reacciones, cualquier reacción, sino que son específicas y son poquitas, no actúan en gran cantidad, nada más que eso. ¿Se entiende? Es más de lo mismo, tienen especificidad, son poquitas. ¿Bien? ¿Te quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Siguiente. Y acá háganse un mapita que yo se los voy a ir llevando. Así lo entienden cómo es la estructura de una enzima. Pongan una enzima, pongan la palabra enzima. Facundo va a admitir. Perdón, ¿sí? Y saquen dos flechitas. Para un lado pongan una de las flechitas que diga solo proteica. Y para el otro lado pongan holoenzima con H.
Repito, palabra enzima, un mapita conceptual, en donde para una flechita, esto si yo estaría en el pizarrón lo haría yo, pero bueno, háganlo ustedes. Para un lado, solo proteica, para el otro, holoenzima. De la holoenzima, de la palabra holoenzima, saquen 2 flechitas más, y que en una flechita diga parte no proteica y la otra parte proteica. ¿Bien? De la parte proteica, saquen otra flechita y que diga apoenzima. Perdón, profe, ¿de la parte proteica o de la no proteica? De la proteica, saquen una flechita que diga apoenzima. ¿Bien? Sí. Sol, ¿te trabaste o venís bien? Bien, bien. Bien. De la no proteica, saquen 2 flechitas que diga, una que diga cofactor inorgánico, y la otra coenzima orgánica. ¿Bien? Sí. ¿Lo vuelvo a repetir, profe? Sí, de la parte no proteica vamos a hablar de los cofactores inorgánicos y de las coenzimas orgánicas. ¿Se entendió la estructura? Después lo vamos a relacionar. Pero necesito que les haya quedado una parte solo proteica, una parte holoenzima, y que esa holoenzima se divida en 2, no proteica, proteica, cofactor, coenzima. ¿Bien? Ahora vamos a definir lo que es cofactor y lo que es una coenzima. ¿Se entendió? Bien. Sí. Bien. Seguimos. ¿Qué es un cofactor? Es una sustancia, son cationes o iones metálicos, o magnesio, o el calcio, o el zinc, todo eso son cofactores. ¿Sí? Si descriptivamente tengo que decir que es una sustancia de naturaleza no proteica, de la cual muchas, no todas, pero muchas enzimas van a depender de ellos para su actividad, para su reacción, para ejercer su función. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo puedes repetir? Sí. Son iones metálicos. Ahora vamos a ver lo que son. Los iones están en los cítricos. ¿Sí? Y son cationes, iones más de lo mismo. No los voy a enroscar con eso, pero son sustancias. El cofactor es una sustancia de naturaleza no proteica, como dijimos recién, de la cual muchas enzimas dependen de ello para realizar su actividad, para realizar su función. Qué bueno que te lo arregló. Yo acá estoy con el Diana. Porque no le puse plata al televisor y estoy con un televisor que tiene solamente el 10. Se lo digo, pero bueno. ¿Sí? Se entiendo. Después se va a unir a una estructura proteica para formar el complejo holoenzima, lo que dijimos recién en el grafiquito que ustedes copiaron. ¿Sí? Yo dije que los iones están en los cítricos, en los limones, en las naranjas. Por eso es importante, más allá de todas las otras propiedades que tienen los cítricos, ¿sí? para que funcionen realmente las reacciones químicas. ¿Se entendió lo que es un cofactor? Sí. Bien. Sí, dijo que después se iba a unir para formar un complejo que lo vamos a llamar holoenzima, que es lo que escribiste en el anterior. No sé quién habló, Juan, creo que sí, Juan. Sí. Ta. ¿Bien? Sí. Definamos lo que es una coenzima ahora. Dice que son moléculas que se asocian a las enzimas y colaboran en los procesos anexos. Como que es secundaria una coenzima, es lo mismo. Algunas enzimas van a depender de las coenzimas para poder realizar sus funciones. ¿Bien?
son vitaminas. Y son las vitaminas que figuran ahí. Las coenzimas son vitaminas. La C y el complejo B12. B1, B2, B3, B5, B6 y B12. ¿Va bien, Rosario? ¿Qué? ¿Va bien, Rosario? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Bien. Juan, ¿qué me preguntabas? Yo, Gonzalo, profe. Gonza, ¿qué me preguntabas? Si el cofactor y la coenzima pueden trabajar juntos, o sea, en una misma enzima, ¿no? No. Cada enzima necesita determinado cofactor y determinada Sí. coenzima. No, estamos hilando bastante finito. Ustedes no le den bola a esto. Ustedes tienen que saber que exactamente lo que decías vos. ¿Sí? Que en algunas reacciones químicas se necesitan o cofactores o coenzimas. ¿Bien? Hay alguien que se fue en moto. No, pasó una acá por mi casa. Bien. Nosotros tenemos que saber si hay que no puede haber deficiencias de vitaminas, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta si hay defectos o excesos. Si hay defectos de vitamina, deficiencia de vitamina, se llama, ya me fui por las ramas, pero no importa, avitaminosis o hipovitaminosis. ¿Bien? Para, si podés repetir todo, por favor. Sí. Tenemos que tener en cuenta si hay exceso o si hay déficit de vitaminas. Si hay déficit, la palabra que les puede llegar a aparecer cuando lean es o avitaminosis o hipovitaminosis. Si hay deficiencia es una cagada, ¿no? Lo tenemos que resolver. ¿Cómo se llamaba? Avitaminosis. La A me indica no, ¿sí? O hipo, que es el antónimo de hiper. Si ¿Con es, H? ¿Cómo? Sí, sí. Es el antónimo de hiper. Hipervitaminosis significa exceso. Hipovitaminosis significa déficit. ¿Hace mal el exceso de vitaminas? Bien, ahí voy. Excelente pregunta. ¿Quién preguntó? Yo, Gonzalo. Bien, Gonza. Si hay exceso de las vitaminas, que no lo vimos, hay dos tipos de vitaminas. ¿Alguien sabe cómo son? ¿Alguien estudió algo de nutrición? Bien. Hidrosolubles y liposolubles. Hidrosolubles, ¿de dónde vendrán? ¿Del agua? Perfecto, de los líquidos. Si hay exceso de vitaminas hidrosolubles, no pasa absolutamente nada, porque ¿por dónde se eliminan? Por la orina. Perfecto. Respiración. Exactamente, estamos complicados si hay exceso de vitaminas liposolubles, porque eso sí pueden traer patologías. ¿Cómo se llaman? Lipo. Liposolubles que vienen de los lípidos. Ah. Vitamina A, la vitamina D. Si hay exceso de eso, puede llegar a traer aparejado alguna patología. Ahora, las vitaminas hidrosolubles, si hay exceso no pasa nada. Como dije recién, se eliminan por la orina. Bien, y escuchen, yo les dije que eran vitaminas y también las coenzimas son el NAD y el FAD. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Bien. Creo. NAD y FAD son siglas que las vamos a ver detalladamente en lo que es la cadena de transporte de electrones más adelante en el último paso de la respiración celular. Pero ustedes tienen que saber cuando les aparezca el NAD y el FAD que son coenzimas. ¿Quedó claro? Sí. Bien, continuamos. ¿Alguna duda de esta foto? Bien. ¿Cómo funciona una enzima? Nosotros tenemos que definir de vuelta, si quieren defino lo que ahí aparece la palabra sustrato, ¿sí? Son moléculas sobre las cuales van a actuar la enzima. ¿Bien? Después dice centro activo, el centro activo es el sitio de fijación que tiene la enzima, ahí donde se va a hacer,
donde tiene lugar la reacción, y después está la enzima. ¿Sí? La enzima va a reconocer el sustrato, la enzima va a reconocer el sustrato y se va a fijar en el sitio activo. Ahí se va a formar el complejo de enzima-sustrato. Estoy hablando del primer cuadrito, ¿se entendió? Sí, o Sí, sea, ¿cómo había dicho lo último? No sé qué sería lo que se Reconoce el que se sustrato, forma el se complejo fija en el sitio enzima-sustrato. Ah. Con CES. Complejo enzima-sustrato. Vamos al segundo cuadrito. ¿Me siguen? sí, una consulta, profe. Sí. O sea, No sé, el centro activo es parte de de la sustrato, enzima. ¿no? No, de la Ah, enzima, es de la parte de la enzima. enzima. Sí, sí, Está sí. bien. En el Profe, segundo. ¿podía Sí. empezar otra vez cómo funciona una enzima? Porque parecía que no mandaba el micrófono y no podía preguntar. Dale, Mati. La enzima va a reconocer el sustrato. ¿Bien? En la enzima hay un centro activo, o también llamado sitio activo, que es directamente el lugar donde se va a fijar el sustrato para realizar la reacción química. Esto, el primer cuadrito me va a indicar que ahí se formó un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. ¿Se entendió, Matías? Sí. Bien. Vamos al segundo cuadrito. Se va a producir la reacción química, va a bajar la energía de activación, ¿sí? Para que las moléculas realicen los procesos químicos o las reacciones químicas rápidamente. ¿Bien? ¿Podés repetir ese UCI, por favor? Sí. Y en el segundo cuadrito se produce la reacción química y baja la energía de activación, nada más. Obviamente baja la energía de activación para que se produzca la reacción química. Volvió de la moto. Esta vez no por mi casa. Te ríes, Rosario. ¿Bien? Sí. El tercer cuadrito. La enzima libera los productos y la enzima queda inalterada para seguir funcionando. Su estructura se mantiene igual que como comenzó. Comparen cuadrito 1 con cuadrito 3. ¿Y cómo los libera esos productos? Se liberan una vez que se hace la reacción química. Una vez que el sustrato se convirtió en producto, no sé quién me preguntó. Yo, Gonza. Bien. Entonces, si lo tengo que ejemplificar, el sustrato, vamos de vuelta, con la sacarosa. La enzima se llama sacarasa, se produce la reacción química, ¿sí? La enzima se sigue llamando sacarasa, pero los productos que me dio son glucosa y fructosa. ¿Repito o no? Sí. El sustrato era, vamos con el mismo ejemplo que hace 10 minutos atrás. El sustrato es la sacarasa, se une con la enzima, porque el organismo me lo requiere. Se realiza la reacción química y los productos finales que me da son la glucosa y la fructosa. Después el organismo vemos para dónde lo usa, seguramente para energía. La enzima sigue siendo la sacarasa, que funcionó solamente para ese sustrato. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Continuamos. Vamos a lo que son las funciones. Y acá yo hablo a nivel global, ¿sí? Pero para que vayan entendiendo a nivel del organismo todo lo que hacen las funciones, que son vitales, ¿sí? Aceleran la conversión de los macronutrientes. Macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y el agua. Micronutrientes, minerales y vitaminas. Bien, segundo punto. Aceleran las reacciones, todas las reacciones del organismo. Ahí no especifique nada. Actúan en los procesos digestivos, involucrados en el sistema digestivo.
y se involucran en lo que es la contracción muscular, mejoran la circulación, aceleran los procesos de cicatrización, por ende aumenta el sistema inmunológico, por ende, sigo relacionando esos puntitos, destruye células tóxicas o agentes externos, coagulan la sangre y se crean rutas metabólicas. Todo esto hacen y más cosas obviamente, hacen las enzimas, serían las funciones enzimáticas. ¿Sigo? Un segundo. Bueno. Segundo. ¿Era sistema inmunológico el DSI? Sí, sí, sí. No se queden con esto solo, ¿eh? Fíjense que están en todas las células. Y hay 1000 clases diferentes de enzimas. Listo. Bien, continuamos. Yo les hablaba de las categorías principales. Vamos a pasarlo de largo esto o no. Tienen que saber que hay 6 categorías principales, que los nombres son esos. Y rápidamente, esto no es importante, pero si quieren anotarlo no, pero para que lo sepan. Las ligasas, las enzimas que pertenecen a la categoría ligasa, están involucradas en la síntesis de macromoléculas o de macronutrientes. Las oxidorreductasas están involucradas o catalizan reacciones de oxidorreducción. Después lo vemos eso, no importa. ¿Catalizan? Reacciones de oxidorreducción, la segunda. Isomerasas van a catalizar procesos de interconversión. Quizás esto está de más, pero bueno, no importa. Las transferencias de transferencia, ¿sí? Las ligasas también de degradación o de síntesis. Y las hidrolasas, obviamente, como la palabra lo indica, involucradas en lo que es la hidrólisis de, no sé, por ejemplo, de alguna hormona que sea aldosterasa en este caso, o alguna antidiurética que esté relacionada con la hidrólisis del ATP o de lo que sea, hidrólisis, algo del agua, algo de líquido. No le den bola a esta, no importa. No me interesa que lo sepan. Seguimos. Esto sí es importante. Porque hay hay causas o factores que van a afectar la actividad enzimática. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo nos queda? No le queda tiempo a la clase, puede seguir. ¿Cómo podemos? ¿Se puede seguir? No entiendo. No, está limitado. ¿Ilimitado? Sí. Bien, perfecto. Buenísimo. No había que decirlo eso, muchacho. ¿Por qué algunas clases duran 40 minutos? Me dijeron que duraba 30 minutos. ¿Tiene idea o no? En algunos profes le pasa eso. Depende de lo aburrido que esté Zoom. Bien. Bueno, escuchen, factores que afectan la actividad enzimática. Acá los nombres, y ahora los pasamos. Concentración del sustrato, concentración de la enzima, temperatura, el pH y la presencia de cofactores. ¿Qué significa cada cosa de estas? Ahí vamos. Nosotros tenemos que saber que esto me puede llegar a inhibir la actividad enzimática y desnaturalizar las enzimas. Acuérdense de lo que era el sustrato y dice que si la... ¿Me escuchan? ¿Se escucha así? Sí. Que si la concentración del sustrato aumenta, la velocidad de reacción también. Si la concentración del sustrato aumenta, la velocidad de reacción también. ¿Hasta dónde? Hasta cierto punto. Tiene un límite, no importa cuál es el límite, no lo sé, desconozco. Pero si sigue aumentando, se desnaturaliza. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con la concentración de la enzima.
si la concentración de la enzima aumenta, la velocidad de reacción también. Lo mismo que el sustrato, hasta cierto punto después se desnaturaliza, es más de lo mismo. Sigo. Un segundo. Bueno. Tercer punto, relacionado con la temperatura, y creo que ya lo habíamos hablado. Un aumento de 10 grados va a duplicar la velocidad de reacción. ¿Sí? Si sigue aumentando, se desnaturaliza la proteína, se desnaturaliza la enzima. No le den bola al gráfico ese que vemos sobre la medición de la temperatura corporal y dónde se toma o en el ano o en la axila, nada, una boludez eso. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Bien. El pH. Esto lo vamos a definir bien, lo que es cuando nos toque el sistema cardiorrespiratorio, que es el tercer capítulo. El pH es el potencial hidrógeno. Pero nosotros tenemos que saber que si hay algunos cambios de pH, pueden llegar a provocar la desnaturalización de la proteína. Todo esto, la idea es que no se desnaturalice y que la enzima funcione normal. Cuanto más hidrógenos, más acidez. Si se modifica el pH, que dice que es 7, ¿sí? En la escala, que no es ni neutro ni alcalino, puede llegar a desnaturalizarse. Y puede llegar a haber rupturas químicas, como dice el puntito ahí. ¿Bien? No. Segundo. Acá tienen que exceptuar las enzimas digestivas porque tienen otro pH. Pero tienen que saber que la concentración del sustrato, la concentración de la enzima, la temperatura, el pH y la concentración del cofactor son todos factores que pueden llegar a inhibir la actividad enzimática. ¿Bien? ¿Sigo? Sí. Sí. Lo mismo con la presencia del cofactor y con la concentración del cofactor. Te dice que debe ser igual o mayor que la de la enzima. Si hay enzimas que necesitan del cofactor y el cofactor no está, la proteína o la enzima se desactiva, se inactiva. La unión del cofactor va a activar la proteína. ¿Cómo dijo que se eliminaba la proteína? Si hay enzimas que necesitan del cofactor y si Sí. este no está. Se inhibe, se desnaturaliza. Se inactiva la proteína. Cuando digo proteína es enzima, ¿eh? Sí. ¿Bien? Un segundo. ¿Cómo estamos? Sol, ¿cómo estás? Bien, hasta ahora. Bien. Perdiendo el brazo. ¿Eh? ¿Continuamos? Creo que esta es la última, a ver si no me equivoco. Esa fue la última diapositiva o la última foto de lo que es la enzima. ¿Les quedó claro? Sí. Bien, perfecto. Continuamos, ¿quieren 15 minutitos más? ¿Arrancamos con este tema o arrancamos el lunes con este tema y le metemos, como quieran ustedes? A mí me queda 5% de batería en el celular y se me va. ¿El resto? ¿Qué No sé opina? si llego.
Y ya cumplimos las 2 horas semanales, ¿no? El Bueno, lunes tiraron por acá. ¿están todos de acuerdo? Voy a mirar. Voy a Sí, intentar mirar cosas. podríamos usar estos 15 minutos para sacar alguna duda o No. algún... No tengo ningún problema. Creo que el viernes Capaz que el nos profe conviene de para vida cerrar bien va a el dar tema. doble clase. No escuché quién habló. Creo que el viernes que viene el profe de vida en la naturaleza va a dar doble clase, ¿Y qué hora sería eso? de 6 a esta hora más o menos. Lo que podemos hacer el lunes es lo siguiente. Estoy flexible, estoy vulnerable con la cuarentena. Si no se corta, le metemos las 2 horitas del lunes, ya los dejo tranquilos toda la semana. Si se corta, lo que podemos llegar a hacer es, lo resolvemos ese lunes, es lo que dure el Zoom esta reunión, y volvemos a activarnos ese mismo lunes, y a los 5 minutos se vuelve a formar otra reunión, y seguimos trabajando. O buscamos otro horario, y hacemos lunes y tal, lo que ustedes quieran. En principio acuérdense que nos vemos el lunes 20 horas. Y vayan, no sé cómo, estoy pensando en voz alta, creo que faltarán 2 o 3 clases más para terminar de ver este tema, o tres clases más, y yo los tendría que evaluar para empezar a para respetar mi forma evaluativa. Así que seguramente como hice con el cuestionario, les voy a hacer un trabajo práctico y lo van a hacer en sus casas. La idea es que, bueno, como hizo Manu, ha hecho el trabajo práctico en el medio de la clase, pero bueno, esta excepción nos obliga a hacer así que bueno, nada, eso les quería decir. Seguramente en 3 clases, 4 clases, lo que dure este capítulo número 1, finalizamos el capítulo 1 y se viene el trabajo práctico. Puse una pregunta, si esto continúa así, como dicen, hasta agosto. ¿Hasta agosto? Los 3 trabajos. Eso es lo que dicen. Sí. No, hablo de clases presenciales, no sé de la cuarentena. Yo estoy diciendo de cuando volverían las clases. ¿Los trabajos prácticos van a ser todos así como estás diciendo ahora en este momento? No se me ocurre otra, salvo que algún colega me tire un centro, no se me ocurre otra. Bueno. ¿Qué término futbolístico es? Rosario, vi un Lombor ahí, Rosario, ¿puede ser? Sí, Mirá. sí, puede ser que sí. Bien. No sabe Bueno, ni de nadar esa. Por ir en el hombro. Bueno, chicos, ¿alguna duda del tema de hoy? ¿Ale, quedó claro? A ver, Sí, quedó claro. Bien. ¿Alguna duda, algo? Por ahora. Bueno, creo que no. Venimos bien. Profe, ¿quién me habló? profe, Micaela, yo. no. Sí. Sí. Después o cuando pueda lo sube al campus esta clase. ¿Está subido? No. Lo que está subido son los Power. No, pero o sea, la clase, lo que grabó en esta clase. Sí, repito. ¿Cómo se hace? Ya, me metí. Prefiero recuperar las Malvinas solo, pero no importa. Voy a intentar, Mica, sí, te lo prometo. Y escuchen una cosa, eso también. No encuentro la manera de subir el libro de fisiología de Wilmore y Costi. Yo lo tengo en el celu, pero no me permite porque es gigante. No encontré la manera todavía. Yo les voy a ir mandando artículos que tengo en el celu y que voy encontrando por internet, que no es lo ideal, pero léanlos. No son los 4 libros que... ¿Y por Drive? Profe, lo tiene que subir al Drive y después a nosotros mandarnos el link del Drive. Bien. O sea, agarrar el archivo, ponés subirlo a mi unidad y después compartirlo por WhatsApp con nosotros y se comparte el link solo. Bien, muchas gracias. Era eso. Sí. ¿No están en internet, Gus, esos libros, si no? Sí, están en internet. En Google Academic. Sí, están en internet. Si no, los buscan ustedes. Sí. Yo no tengo problema. Si están y los encontrás, pone
pasarme el link El de última link por de la WhatsApp y página. me fijo a ver si de alguna manera lo puedo subir yo. Bien, Manu. Bien. Buenísimo. Bueno. Quieres sumar puntos. Obvio. No, sí, ya lo tuve a Manu ya, y me abandonó. No le queda Él a otra. mí me abandonó. Bueno, tengan Sí, un buen era fin por de laburo, semana. era por laburo. Sí, ya sé. Tengan un buen fin de semana. Nos seguimos cuidando. Paciencia. Cuiden a los suyos y bueno, activen el grupo de WhatsApp que el único que escribe soy yo. Así que bueno, nada. Abrazo para todos. Un abrazo grande. Nos vemos. Sí. Chao. Nos vemos. Chao, chao.